Esther 8, hermanos. Quiero comenzar con una reflexión acerca de sentirse bien espiritualmente hablando. Creo que todos deberíamos sentirnos bien espiritualmente hablando. Es algo a lo que todos deberíamos aspirar, es decir, a tener una limpia conciencia delante de Dios. No me refiero a una soberbia, decir ya todo está bien en mi vida, no hay nada que arreglar, sino me refiero a creer que realmente nuestro Señor está trabajando en nuestras vidas a través de quitar el pecado y de santificarnos. Hablo de un estado espiritual de bienestar. Tal vez a veces somos muy rutinarios y tenemos que decir con mucha tristeza que no estamos bien espiritualmente hablando, pero es algo a lo que todos nosotros deberíamos aspirar en alguna forma. Es un sentimiento en el cual deberíamos creer que estamos luchando, pero que estamos ganando también. Se trata de sentirse bien. Si no iba a ser Phil. Es un sentimiento de que estamos luchando y estamos ganando contra el pecado. A eso me refiero con sentirnos espiritualmente bien. Me refiero también a que las pruebas se están venciendo y están pasando. Tal vez no pronto, pero por lo menos están pasando. Que nuestra lectura de la palabra y nuestra oración se realizan con pasión. Y que nuestros dones espirituales están siendo usados cada vez más. Creo que eso resume bastante bien qué es sentirse bien espiritualmente hablando. Todos debemos aspirar a tal grado de, permítame el pablismo, llenura del Espíritu. Debemos aspirar a esta llenura del Espíritu donde nos demos cuenta cómo Él actúa en nuestra vida, llevándonos a grados de nuestra vida cristiana en los cuales no habíamos experimentado con anterioridad, es decir, sentirnos que vamos hacia adelante. Estoy convencido de que Mardoqueo y Esther sentían algo similar. Empecemos la lectura, versículo 1 y 2. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Amán ha muerto. Amán es el villano y Amán ya se murió, ¿no? El rey, como juez de su imperio, ha ejecutado a Amán. En la sed de reconocimiento y de honra que había aspirado a Amán, al final de cuentas lo llevó a su muerte. Dios más bien lo llevó a su muerte, lo llevó al fin de su vida. Dios colocó todo en su lugar. Si se dieron cuenta, Dios orquestó todo para enjuiciar a Amán, de modo que aunque para nosotros sucedió de forma repentina, es decir, en la noche estaba pensando en cómo matar a Mardoqueo y en la mañana siguiente él ya estaba colgado, realmente podemos ver la providencia de Dios actuando a favor de los justos en muchas formas. Todo sucede en 48 horas. Si recuerdan, la reina Esther, el rey Asuero y Amán tienen un banquete en la tarde. Esa misma tarde sale Amán del banquete y cuando va saliendo mira a Mardoqueo que no se arrodilla delante de él, y la alegría que Amán se llevaba lo convierte en amargura y lo comparte con su esposa y con sus amigos. Y esa misma noche le dicen los amigos, hazte una horca para matar a Mardoqueo. Y esa misma noche Amán hace esa horca para matar a Mardoqueo. En la mañana siguiente llega Amán con el rey Asuero para pedirle permiso para matar a Mardoqueo con esa horca, pero esa misma noche también el rey Asuero había tenido un desvelo, insomnio. Y él había encontrado que este tal Mardoqueo había salvado su vida y ahora lo quería recompensar. Cuando encuentra a Amán, le dice, bueno, tú recompensa a Mardoqueo. Y lejos de buscar su muerte, ahora Amán había servido como instrumento para su glorificación. Esa misma termina de dar la vuelta real
lleva a Mardoqueo en carros para anunciar que él era el amado del rey. Mardoqueo era el amado del rey y cuando regresan se lo llevan los eunucos porque tiene un almuerzo, tiene un otro banquete. Y en ese banquete la reina Esther declara que este Amán es quien quiere matar a ella, a Mardoqueo y a todos los judíos. El rey esa misma noche o esa misma tarde en el banquete está ejecutando a Amán. 48 horas para que él construyera su muerte. El capítulo inicia diciendo, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. O sea, no se había acabado el día cuando ya Mardoqueo todavía estaba colgado, cuando el rey Asuero le había dado a Esther la casa de Amán, es decir, todo lo que él poseía. En la mayoría de los casos, en la antigüedad, cuando el rey había hecho algo similar, había enjuiciado, él se quedaba con las pertenencias. Sin embargo, pues hay algunos comentaristas que dicen que de alguna forma Asuero sentía un poco de cargo de conciencia, que no se había dado cuenta que su esposo era judía y que Mardoqueo había hecho bien hacia él y que él había permitido la matanza de los judíos. Entonces, en recompensa o en una especie de disculpa, Asuero le dice a Esther, mejor quédate tú con las cosas, porque la tradición es que se quedara el rey con las cosas. ¿Podría esta compensación, porque Asuero aprobó el decreto que permitiría la muerte, realmente reivindicar lo que había hecho? La respuesta es que no. Posteriormente, Esther le presentó formalmente a Mardoqueo. ¿Sí se dan cuenta? Ahora ahí lleva a Mardoqueo y se lo presenta a su esposo. Asuero ya sabía quién era Mardoqueo, en un sentido, como funcionario. Él sabía Mardoqueo, pero Asuero sabía que Mardoqueo era juez. Mardoqueo era un súbdito. Mardoqueo, siendo el padre putativo de Esther, también era yerno de Mardoqueo entonces. No sé si ya se pusieron a pensar, pero Mardoqueo termina siendo, una especie de suegro del rey Asuero. Mardoqueo fue honrado con el anillo que se le había dado como premio a Amán, pero eventualmente les golpearía la realidad. Esta solo era una batalla ganada. Falta muchas más por las cuales salir victoriosos definitivamente. Versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. El problema de Esther no era principalmente Amán. Ese no era el problema de Esther. Esther estaba, si se ponen a pensar cuál era la jerarquía de ese momento, Esther estaba en una posición mucho más alta que la de Amán. Estaba Asuero y después estaba Amán, como el principal del reino. Pero Esther estaba a la par de Asuero, porque era la reina. Esther tenía un grado mucho más alto que el de Amán. Ella solamente tenía un hombre a cargo encima, que era su esposo, el rey Asuero. Todos los demás no podían ser considerados como amenazas superiores, porque todos los demás tenían un rango inferior. El problema de Esther y de todos los demás judíos era el decreto real. Ese era su verdadero problema. El decreto que le daba permiso a los habitantes del imperio persa para matar a los judíos y para quedarse con sus pertenencias. Eso ya lo leímos en Esther capítulo 3, versículo 13. Lo leo para ustedes si necesitan refrescar sus mentes. Dice el versículo 13 del capítulo 3. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ese era el decreto en contra de los judíos. El decreto les era contrario a los judíos. Ese bendito decreto era el que realmente los metía en problemas a todos. No era Amán. Amán hizo el decreto, pero Amán ya estaba muerto y los problemas de los judíos aún seguían porque el decreto los condenaba. El decreto los condenaba a la muerte. Así como Esther intercedió delante del rey contra Amán a favor del pueblo, ahora debía interceder Esther por el pueblo otra vez
pero no en contra de Amán, porque Amán ya estaba muerto, en contra del decreto, para hacer el decreto nulo, que ya no tuviera efecto. Eso es lo que tenía que hacer Esther en ese momento, y eso fue lo que hizo. Versículo 4. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Ya vieron ahora cómo presenta Esther el problema. El problema no es tanto Amán, el problema es el decreto. Y ella se sale del problema. Ella dice: ¿cómo yo voy a ver a mi pueblo destruido? Ella sabe que a ella no la van a matar. Y a Mardoqueo tampoco lo van a matar. Nuevamente Esther tuvo el atrevimiento de presentarse delante del rey sin que él la mandara a llamar. Y lo sabemos porque Asuero tiene que levantar su cetro, es decir, ella no estaba en la presencia del rey, ella estaba entrando en la presencia del rey. Pero otra vez Esther halló el favor del rey, y el rey dice que extendió el cetro de oro para que ella pudiera levantarse y hablar. Sin embargo, debía otra vez suplicar, y condiciona su súplica. Esther dice: si usted me ve con buenos ojos, entonces anule el decreto de exterminio que está contra mi pueblo. Ella estaba fuera de peligro, pero apela al rey y le dice: ¿cómo yo podré ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo puedo ver la destrucción de mi nación? Esther no es de ninguna manera indolente a las dificultades del pueblo de Dios. Ella más bien, ella pudo haberse quedado otra vez callada, ¿no? Yo ya hice mi tarea, ya mataron a Amán. Por mi parte está terminada, ¿no? Alguien más debería hacer otra cosa. Ella más bien sale en pos de su pueblo e intercede delante del rey. Solo pedía, ya no pedía, o lo que no quería era pedir protección especial para Mardoqueo. Eso ya lo tenía. Ella realmente siente amor por su pueblo. Y hay mucho amor que podemos ver en este lugar, porque Esther seguramente no conocía a todos los de su pueblo. Si se recuerdan, bueno, para empezar, Israel es un país muy grande, ¿no? Ni nosotros conocemos a todos los guatemaltecos. Y en segundo lugar, Esther nace en Persia, pero ya hay casi 100 judíos, pero casi 100 años que hay judíos en Israel otra vez. Y ella intercede por estos judíos que ni siquiera la conocen. Pero ella realmente siente amor por su pueblo. Pero el problema del decreto era más grande que el hecho de que ya se hubiera anunciado. Versículo 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Ese era el problema. El problema era el decreto. El rey ya había dado el edicto, ya había hecho la ley, y de acuerdo a las tradiciones persas y también de Babilonia, si el rey había dado una ley, la ley no podía ser revocada solo porque sí. Asuero afirma aquí que la resolución de amor que Asuero le había tenido a Esther ya había sido dada. Le di mi casa, o le di la casa de Amán a Esther y a Mardoqueo. Pero esta súplica que ahora tiene Esther, este es otro tipo de súplica. Eso sí podía darle, él podía darle la casa de Amán, pero no podía anular el decreto sellado por el sello real. La monarquía estaba sobre el rey. Las leyes eran superiores al rey. Aquí el rey funciona como el máximo ejecutor de la ley. Es algo así como Guatemala, ¿no? Guatemala tiene por suprema ley no a un hombre. ¿Cuál es la suprema
autoridad de los guatemaltecos en términos civiles, la Constitución Política de la República, y ningún hombre puede estar sobre ella. Más o menos tienen este sistema. Y lo que está diciendo el rey aquí es que nadie está sobre la ley. El decreto fue dado. Él es el máximo ejecutor de la ley. Pero Asuero también es alguien inteligente. Y con el problema también les da la solución. Sigamos leyendo. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió carta por medio de correos montados de a caballo, en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto a cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Cuál es la solución del rey? Es promulgar otro edicto. El primer edicto daba la facultad a los persas para matar a los judíos, pero no para ensancharse solo porque sí. Ellos podían apoderarse de las posesiones de los judíos. Y como no puede remover ese decreto, lo que sugiere ahora entonces el rey Asuero es emitir otro decreto, que en algún sentido anule el decreto anterior. Esta segunda carta daría también facultad a los judíos, pero para defenderse. Y no solo para defenderse, sino para defenderse y que si ganan en su defensa, puedan apoderarse también de las posesiones de estas personas que los consideran sus enemigos. Miren, los judíos eran impopulares en este momento. Eran impopulares porque eran uno de los pocos pueblos que les habían permitido recobrar su religión. Eso lo vimos con Esdras. A los judíos se les permitió regresar a su tierra y construir su templo, y a muchos pueblos se les permitió regresar a su tierra y construir su religión. Pero cuando llegaron los problemas con Zorobabel, ellos emiten cartas a los reyes y los reyes los defienden, y por eso los samaritanos los empiezan a odiar desde ese entonces. Bueno, los judíos no eran populares y tenían muchos enemigos. Y entonces en este decreto inicial para quitarle sus pertenencias, ellos tenían muchas razones para tener miedo por los muchos pueblos que estaban dispuestos a quitarle sus pertenencias. La solución del rey consiste entonces en llamar a los escribanos para que hagan un nuevo edicto real. El rey manda una carta más a todo el imperio, no con el propósito de anular la primera, como ya vimos, sino con el propósito de proveer herramientas para hacer inefectivo el decreto anterior. El decreto iba dirigido principalmente a los judíos, que les permitía una defensa legítima y de sus posesiones. Y lo escribió no solamente en los idiomas de los reinos, sino también en el idioma judío, que permitían a ellos defenderse. Terminamos con la lectura. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo,
banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Al final de cuentas, el decreto fue llevado y muchos judíos se alegraron. Y la razón por la cual ellos se alegraron es porque tenían ahora la facultad de poder defenderse. ¿Cómo iniciamos? Yo creo que para Mardoqueo y para Esther había muchas razones para alegrarse en ese momento. Parecía que su enemigo había muerto y que ahora ellos tendrían paz, pero Amán no era su enemigo principal. Su principal enemigo era el decreto que estaba en contra de ellos. Y la forma de vencer este decreto que les era contrario no era anularlo, porque ya había sido dado, sino era proveer un decreto diferente que pudiera ser nulo el decreto anterior. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta es una cristología. Este es Cristo. Nosotros tenemos muchos enemigos en este mundo. Y aunque se mueran, nuestro principal problema no se va a acabar. Porque nuestro principal problema es el decreto que nos es contrario, que es el acta de los decretos que nos es contrario llamado pecado. Para nosotros, ese es nuestro principal problema. Nosotros creemos y confesamos en una humanidad caída, en una humanidad que necesita ser redimida. Hay un cúmulo de ofensas que nosotros hemos puesto delante de nuestro Señor. Y el día de hoy nos es contrario si no hemos confiado en Él. Porque aunque nosotros podemos tener mucha paz con muchos hombres, lo cierto es que necesitamos la paz principal, que es la paz con Dios. Muchos hombres van hacia Dios y oran a Dios sin estar a cuentas con Dios, sin darse cuenta que el principal problema de su vida en general es Dios mismo. Cuando Jesús le dice no teman al que puede dañar el cuerpo, teman a quien pueda ¿qué? A quien puede matar el alma. ¿Y quién puede matar el alma de todos los seres que se encuentran en el universo? Es Dios. Satanás no puede matar el alma. De hecho, no puede ni siquiera tocar nuestros cuerpos. La historia de Job es clara. Satanás le tenía que pedir permiso a Dios para tocar a Job. El mismo apóstol Pedro también lo ve de primera mano cuando Jesús le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero al final de los tiempos, cuando todos nos encontremos con Dios, el que tendrá la última palabra, el decreto para castigar el alma, será el Dios que es también juez. ¿Acaso Dios puede revocar el decreto de los pecados que nos es contrario? Sería un Dios injusto. Tal vez este ejemplo del rey Asuero no parece tan claro, porque parece un decreto caprichoso, pero el decreto de Dios de santidad que requiere de todos los hombres hacer el bien, sigue en pie. ¿Qué se demanda de todos los hombres? Que hagan el bien. ¿Y qué hacen todos los hombres? Todos los hombres hemos pecado. Y por eso dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, por cuanto todos pecaron, más bien, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. De modo que ni Satanás ni los demás hombres son nuestro principal problema, sino es el decreto que nos es contrario, de un Dios justo que no va a pasar por alto ningún pecado. Si nosotros fuéramos delante de un juez y le dijéramos, señor juez, yo hice este delito y realmente me encuentro muy arrepentido de haber cometido este delito, ¿qué me diría este juez? Si es un rey justo, si es un rey injusto, me diría, bueno, si usted me pasa un poco de dinero, tal vez podríamos arreglar las cosas. Si es un rey alcahuete y corrupto también, diría, bueno, está bien, vamos a hacer como que no pasó nada. Pero si fuera un rey justo, si fuera un juez justo, diría, tú quebrantaste la ley. ¿Qué hace Dios entonces para pasar por alto el decreto que nos es contrario a nosotros? El decreto de muerte, de condenar el pecado.
Bueno, genera otro decreto. ¿Cuál es ese otro decreto? El decreto de Cristo, que en él serán pagadas todas las culpas. Al final del capítulo 8, menciona el autor de Esther que Mardoqueo sale corriendo con su capa y con sus vestidos reales para anunciar las buenas nuevas. Pero es que ellos se iban a defender. En nuestro caso no es así, no hay forma en que cada uno de nosotros podamos defendernos. Si yo pasara al frente delante del juez y le dijera, Señor, yo quiero pagar la fianza que es contra mi hermano, ¿qué me dirían este justo juez? Me diría, bueno, primero paga tú tus propias cuentas y después mira si puedes pagar las de las demás. Y es que el problema es que todos estamos con un decreto que nos es contrario. De modo que solo existe un justo que nos puede salvar. Aquí tienen la alegría de que muchos se hicieron judíos porque tenían temor de ellos, pero en nuestro caso, ¿quién puede salvarnos de entre los nuestros? Solamente Cristo. Cristo es nuestro decreto que revierte el decreto que nos condenaba. Es nuestra verdadera salvación. Y por eso Mardoqueo sale y corre, porque las buenas nuevas son de anunciarlas. De alguna forma, Mardoqueo viene a ser el sujeto de nuestra imitación para que nosotros podamos también llevar esas nuevas a las demás personas y vean que las demás personas, al escuchar el decreto de lo que haría a través del rey Asuero, se convierten en judíos. Y por si acaso, aquí ser judío no significa ser de nacionalidad judía, sino más bien adoptar el sistema de religión judía del Dios verdadero. Y eso es básicamente lo que se exige de nosotros también. La alegría de Esther y de Mardoqueo era tanta que ellos mismos querían ir a dejar el decreto. ¿Nosotros tenemos acaso la misma alegría por tener un decreto mucho más grande de salvación? O Mardoqueo y Esther confrontan nuestra vida al ver que no estamos tan preocupados como por nuestro pueblo como creemos y decimos estar. Que para nosotros este decreto real de salvación también sea digno de anunciar con toda premura, como lo hizo Mardoqueo, y con tanto dolor también exigió Esther. Que también sea para nosotros un ejemplo de cómo Cristo nos ha salvado a nosotros. Oremos. Señor, pedimos en tu divina misericordia que tú perdones nuestros pecados, como creemos que ya lo has hecho en Cristo Jesús. Y constantemente vamos a la cruz, Señor, a pedir de ti misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos el conocimiento de un decreto que nos condenaba a muerte, pero ahora tenemos un decreto, Señor, que nos justifica en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que esa verdad inunde nuestros corazones hasta el punto de que podamos correr junto con los antiguos, Señor, del Antiguo Testamento, que podían anunciar con alegría las buenas nuevas de salvación. Te pido, Señor, que tú bendigas nuestras vidas a través de esta historia que pudimos meditar en esta noche. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Pongámonos de pie para terminar.